Mi nombre es María Gabriela Osorio Guzmán, estudiante del programa Cerebro. Vamos a conversar hoy un poco sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos grandes secciones. Una es el sistema nervioso central. Vamos a detenernos un momentito en esta parte, el sistema nervioso central, porque tenemos que explicar acá que el sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, es facultad del sistema nervioso controlar nuestras capacidades, la capacidad de moverse, de respirar, de ver, de pensar y muchas otras funciones más. La unidad básica del sistema nervioso es una célula nerviosa. Las células nerviosas se llaman neuronas. ¿Y por qué me detuve un momentito en el sistema nervioso central? Porque acá es donde se controla todo. El cerebro humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Una neurona, esa célula nerviosa, tiene un cuerpo celular que incluye el núcleo y las extensiones, especialmente denominadas axones y dendritas. Estos son muy importantes porque van a participar en la comunicación entre diferentes células, entre diferentes neuronas. Los conjuntos de axones se llaman nervios, que se encuentran por todo el cuerpo y que van a formar parte de la segunda sección del sistema nervioso que ahorita vamos a hablar. Los axones y dendritas entonces permiten que las neuronas se comuniquen, incluso a través de una larga distancia para llegar a todas las partes del cuerpo. Entonces, esta parte del sistema nervioso que se llama Sistema Nervioso Central, SNC, está formada básicamente por el cerebro, esta parte circular que vemos acá, que podríamos decir que es la que tiene la mayor parte de materia gris, la parte más grande del encéfalo, y la médula espinal, esta partecita verde que vemos acá, pero por supuesto que todo eso tiene muchas otras partes. Tanto el encéfalo como la médula espinal están protegidos por huesos, como por ejemplo, el cráneo, ¿verdad? El cráneo, que es un hueso duro para proteger esta parte tan importante de nuestro cuerpo, de una caída, de un golpe. Y la médula espinal por una serie de huesitos entrelazados en forma de anillos que llamamos vértebras. Ambos están protegidos por una capa de membrana muy importante. Esta capa se llama meninges y el líquido cefalorraquídeo. Meninges, sí, meninges tiene que ver con como cuando nos da una enfermedad muy tremenda, ¿verdad? Que tiene que ver con las meninges, que lamentablemente muchas personas la han padecido. El líquido fluye a través de los espacios vacíos del encéfalo, que reciben el nombre de ventrículos, y alrededor de la columna vertebral. Y este líquido es muy importante, ¿verdad? Ese líquido que habíamos dicho, el cefalorraquídeo, porque protege al sistema nervioso central, le da nutrientes, y no solo eso, que también se puede eliminar a través de él los desechos. ¡Qué genial! Esta máquina, qué maravillosa. El encéfalo es como una computadora. Desde ahí se controlan todas las funciones del cuerpo. Controla lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, cómo lo actuamos, lo que aprendemos, lo que recordamos, cómo nos movilizamos, proyectamos a los demás, cómo hablamos, cómo conversamos. Y muchas veces ni nos estamos dando cuenta
de todo lo que está pasando, inclusive acciones que haremos conscientemente, pero otras inconscientemente. Pero ahí está esa computadorcita que se llama cerebro, con todos los demás órganos que tienen que ver, controlando toda esta situación. El cerebro es, como decíamos ahora, la parte más grande del encéfalo. Tiene, podríamos decir, 4 áreas básicas grandes, muy grandes, muy importantes, que se llaman lóbulos. El lóbulo frontal, la palabra lo dice, va al frente. Podríamos decir que participa en el pensamiento complejo, en actividades como planificación, imaginación, toma de decisiones cuando queremos razonar, calcular, esa parte que es un proceso serio. Entonces, muy importante, que se realiza gran parte en el lóbulo frontal. Podríamos decir que detrás de la frente, ahí tenemos esa parte del cerebro, lóbulo frontal, al frente. El lóbulo parietal está detrás del lóbulo frontal. Ese lóbulo parietal procesa información del tacto, del gusto, de la temperatura, un poquito como los sentidos. El lóbulo temporal, acá lo vemos abajito, el lóbulo temporal nos permite comprender sonidos y el lenguaje, reconocer objetos, rostros, crear recuerdos. Se encuentra cerca de los oídos. Y también el lóbulo occipital procesa la luz y otra información visual que llega desde los ojos, y eso nos permite saber qué estamos viendo. Se encuentra en la parte posterior del encéfalo, y uno dirá, ¿por qué tan largo si los ojos están al frente? Bueno, pues ahí pasan una serie de procesos hasta llegar acá y que codifiquemos o descodifiquemos toda la información que llega a través de los ojos. Todo esto en 2 hemisferios. El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, que mucha gente ha dicho que trabajan diferente, que trabajan separados, que uno hace una cosa y otro hace otra, pero hoy por los estudios científicos sabemos que eso no es así. El cerebro es una máquina que trabaja toda en conjunto. De hecho, los hemisferios están unidos por unas fibras nerviosas que se llaman el cuerpo calloso. Y eso también ahí se intercambia información. Sí, podríamos decir que el hemisferio izquierdo tal vez tiene un poco más de control de los movimientos del lado derecho del cuerpo. Y así el hemisferio derecho del cerebro controla más los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Y también pues hay algunas acciones que predominan en algún hemisferio, pero en realidad se trabaja en conjunto. Esto un poquito del sistema nervioso central, cuyos órganos importantísimos, cerebro, cerebelo y la médula. Luego tenemos la otra parte, que es el sistema nervioso periférico, toda la red de nervios que van desde la cabeza hasta cualquier parte del cuerpo. Nervios y neuronas que residen o que se extienden fuera del sistema nervioso central, hacia cada miembro, hacia cada órgano. ¿Cuál es su función? Conectar al sistema nervioso central a los receptores sensitivos, los músculos, las glándulas de las zonas periféricas del organismo. Hay una diferencia. El sistema nervioso periférico, a diferencia del sistema nervioso central, no está protegido por los huesos. Esto hace que se exponga a toxinas y algunos daños mecánicos. Por eso tenemos que cuidar cada parte de nuestro cuerpo. Es así que ese sistema regula e integra nuestros órganos internos por medio de los axones, como habíamos dicho ahora. Está compuesto por 12 pares de nervios craneales que nacen en el encéfalo y 31 pares de nervios espinales que nacen de la médula espinal. Ahora,
hay una parte muy importante que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que se localizan generalmente como a un ladito del tálamo, debajo de la corteza cerebral, encimita del tronco encefálico. Recuerdan el tronco encefálico, ¿verdad? Que une los hemisferios. Un doctor científico, Paul Broca, nos empezó a hablar del gran lóbulo límbico del cerebro. Y ahí muchos médicos, muchos científicos fueron ampliando el conocimiento sobre el sistema límbico. ¿Y por qué menciono el sistema límbico? Bueno, porque el sistema límbico es el sistema de las emociones. El sistema que nos permite controlar esos sentimientos, codificarlos, darles respuesta. Por eso podríamos decir que la función principal del sistema límbico es la regulación de las emociones, la motivación y el comportamiento. Por ejemplo, la regulación emocional, el miedo, regular el miedo, la ansiedad, la tristeza, la felicidad. La amígdala, esa glándula es una estructura clave en la regulación emocional y puede desencadenar respuestas emocionales automáticas en situaciones amenazantes. Cosas que las personas dicen, ¿cómo yo reaccioné así? No entiendo. Pero fue que el sistema límbico tiró una respuesta pronta e inmediata ante una situación amenazante o una situación de peligro. Formación y recuperación de la memoria es otra función del sistema límbico. El hipocampo, en particular, es crucial para la formación de la memoria declarativa. ¿En qué consiste la memoria declarativa? Bueno, la memoria que consciente y explícita de los eventos y de los hechos específicos que podemos contar, que nos ha pasado, que hemos aprendido. Esta glándula, la amígdala y otras estructuras del sistema límbico también están implicadas en la memoria emocional, que es la capacidad de recordar eventos y experiencias emocionales, y también en el comportamiento motivado. El sistema límbico está muy involucrado en el comportamiento motivado, esto que incluye la regulación de la recompensa, el placer, la motivación. Les quería contar, por ejemplo, acá viene una breve historia como de amor, de dos novios, hablan, se tocan, se abrazan y ella le propone matrimonio. Y donde ella le propone matrimonio, él se sorprende muchísimo. Ahí hubo un estímulo, una respuesta, una emoción. Y entonces el sistema límbico condiciona las respuestas. ¿Qué va a pasar? Prepara al organismo a reaccionar. Dependiendo del estímulo puede haber una respuesta fisiológica particular, física, el aumento del ritmo cardíaco, la liberación de cortisol y, ¿por qué no? Pasan mucho más cosas. A veces una persona se asusta, puede inclusive no controlar su esfínter y orinarse en la ropa. Pasan muchas cosas. De igual manera hay que mencionar que el sistema límbico se encarga de la memoria emocional, lo habíamos dicho, que ayuda a las personas a saber cómo reaccionar y comportarse ante situaciones que pueden haber sido similares. Entonces, ¿qué pasó con este muchacho que su novia le propone matrimonio? Bueno, ahí hay una emoción muy fuerte, una emoción muy grande. Y entonces también vamos a hablar de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Aquellos que transmiten señales a través de las células nerviosas, como la dopamina, como la serotonina y otras. La dopamina
se asocia con experiencias satisfactorias. Entonces, cada vez que llega al cerebro, se libera y refuerza el comportamiento y promueve un grado de general de bienestar. Lamentablemente esto pasa también con algunas adicciones o algunas drogas. Pero bueno, en el buen sentido, cuando son emociones que se controlan, se genera esta dopamina y también serotonina, ¿verdad? Puede generarse, y eso hace que el cuerpo reaccione y que haya respuestas ante este estímulo. El cuerpo, a través de su sistema nervioso, nos ayuda a responder, nos ayuda a controlar. Ahorita hablamos de una emoción bonita, pero también puede haber una emoción triste o una emoción negativa. Por ejemplo, yo les podría contar el testimonio de una persona que yo conocí, que a través de una experiencia muy negativa, generó tanto estrés en su cuerpo que después desencadenó en muchos cuadros patológicos como la depresión y hasta principios de demencia. Entonces tenemos que cuidar nuestro sistema nervioso, alimentarnos, ejercitarnos, tratar de llevar las cosas en paz, tratar de controlar nuestras emociones, para también pues ayudarle un poquito a nuestro cuerpo en este equilibrio que tenemos que tener, y sabiendo que hay un sistema importantísimo que regula todo esto y que nos ayuda con nuestras emociones. Muchas gracias.